Bienvenidos a En Familia, el programa que le trae información y recursos a nuestra comunidad latina. En el día de hoy tenemos un programa muy importante y tenemos a la doctora Catherine Páez Chávez para que nos comparta sobre este tema, y el tema de hoy es sobre la salud ocupacional. Bienvenida, doctora. Gracias, Eloísa, por esta invitación. Es de muy grato para mí compartirles este tema tan importante que es la parte de la salud ocupacional, que a pesar de que no es muy nombrada y de pronto no hay mucho tema abarcado con respecto a eso, por eso es tan importante hablar de eso en el día de hoy. La salud ocupacional es una rama que es multidisciplinaria, que se encarga de la promoción y la prevención de los accidentes laborales y también de mitigar todo ese tipo de accidentes como tal. La salud ocupacional tiene muchas ramas, ¿no? Como es multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque se requieren de muchos aspectos para que se pueda llevar a cabo. La salud ocupacional también tiene unos subprogramas que están la parte de medicina preventiva, que es de pronto más mi enfoque como tal, la parte de salud ocupacional o seguridad industrial y la parte de higiene industrial como tal. La de medicina preventiva es donde le realizamos a los trabajadores como unos chequeos que se le hacen periódicamente o anualmente para ver cómo está su condición, ya su condición física. Eso se hacen anualmente y pues allí pues se realizan, como les dije, cada año a través de unos exámenes que se le hacen a los trabajadores, donde ahí se pueden analizar si de pronto ahí tienen un tipo de enfermedades o algún tipo de anomalías, y eso se va reportando y se le hace seguimiento al trabajador con respecto a eso. La parte ya de seguridad industrial es donde se encarga más que todo de los accidentes ocupacionales o los accidentes laborales como tal, ¿ya? Ahí entonces se está pendiente de cuántos accidentes por mes se le han tenido algún tipo de trabajador, cuáles son los trabajadores que más accidentes tienen, y se va llevando unas estadísticas con respecto a eso. Y se hace un énfasis siempre en la utilización de los elementos de protección personal, que son aquellos elementos que van a proteger al trabajador en su lugar de trabajo, de acuerdo al área en el que esté, obviamente, ¿ya? Y ya la parte de higiene industrial tiene que ver con el ambiente laboral, el ambiente físico como tal, más que todo. Que tenga la iluminación adecuada, que tenga la temperatura adecuada. La parte ergonómica también tiene que ver mucho en esa parte. ¿Cuál es la parte ergonómica para que la comunidad entienda un poquito sobre La parte esto? ergonómica, exactamente, todo trabajador va a estar expuesto a una parte ergonómica, o sea, tiene un riesgo ergonómico. ¿Por qué? Porque es la parte postural, el cómo se sienta el trabajador, el cómo está la posición del computador silla, cómo coge el teléfono, cómo hace sus análisis de chequeo. Todo tiene que ver con la postura que tiene el trabajador. Eso influye mucho en muchas cosas, ¿ya? La persona que tiene un cargo de recepcionista obviamente debe tener una postura adecuada. Eso manejamos hasta con unos ángulos y todo, que específicamente debe manejar con respecto a la visión, con respecto a la postura, donde debe tener sus manos, y debe también tener un reposapiés. Vamos a hablar un poco sobre esa de la prevención que nos estamos hablando, de los elementos de seguridad o las herramientas de seguridad que debe usar el empleado, que es muy importante que la tengamos en cuenta, porque muchas veces pensamos, no me va a pasar nada, no me va a afectar, y cuál es el efecto si no se usan esas medidas preventivas o el equipo preventivo. Claro que sí. Se llama elementos de protección personal, que son todos elementos que van a cubrir o a proteger al trabajador en su lugar de trabajo. Eso depende mucho en qué área se encuentre. Así sea en la parte administrativa, de pronto que esté un trabajador mínimo, de pronto puede necesitar, así sea unos guantes, o depende en el lugar en que se encuentre. Si estamos hablando en la parte de construcción, ya que son ya niveles de alto riesgo, el señor debe tener, o la persona que esté ejerciendo el cargo, debe tener sus guantes de protección personal, debe tener sus protectores de oídos, ¿verdad? Que eso van acorde ya a los oídos de cada quien, ¿no? Eso se realizan acorde a los oídos. También va a tener sus monogafas, que son la protección de las gafas, es decir, que el trabajador esté cubierto con todos sus elementos de protección personal, desde su casco, parte visual, parte auditiva, lo de las manos también, y también, aunque a veces muchas personas no lo saben, los uniformes también son un elemento de protección personal. Ok, háblanos un poquito sobre esto. Claro, los uniformes, ¿por qué? Porque ahí, de acuerdo a empresas, hay empresas que exigen que de pronto deben tener unos jeans
o unas camisas que sean manga larga. Ah, claro. ¿Ya? Unos jeans de una contextura o de una textura bastante fuerte para que pueda resistir de pronto altas temperaturas o mucha arena o mucho cemento, de acuerdo al cargo en el que esté. Debe tener las mangas largas, ¿por qué? Porque así le protege del sol. Si es un trabajador que va a estar expuesto mucho al sol, debe protegerse con unas mangas largas. Si de pronto hace choques de temperatura, o sea que primero entra el sol, después entra a partes donde son muy, muy frías, también lo puedan proteger desde cierto tipo de vista. Entonces, siempre el uniforme va a ser, por eso es importante que todos los trabajadores estén uniformados, siempre va a ser un elemento de protección personal, ¿ya? Así como mínimo. Ok, vamos a hablar entonces sobre qué pasa y por qué es importante, qué pasa si el trabajador no se protege. Eso es muy importante porque el empleador se encarga de velar, ¿no? De entregarle todos sus elementos de protección al trabajador, de generarle la cultura de que debe usarlo y la importancia de esto. Pero también el trabajador debe poner de su parte y debe usarlos. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de que de pronto vaya a ingresar a un área donde esté en la señalización y diga necesita usar casco, monogafas y botas para ingresar a esta área, pero resulta de que el trabajador por descuido, porque después pierde tiempo, porque ya tenía mucho tiempo, tiene el tiempo cogido y necesita pues, realizar rápido su trabajo, no le da tiempo de coger sus elementos y deciden ingresar a esa área así. Esa área de por sí, si tiene esa advertencia, es por algo. De pronto están cayendo muy frecuentemente algún tipo de artefactos o herramientas que al momento de caer al piso pueden verse golpeados si él no usa su protector. Correctamente. ¿Ya? O sea, la idea es evitar accidentes, al máximo accidentes y de que el trabajador provea estos elementos y estas herramientas y que el trabajador las use. Eso le conviene a ambos, ¿cierto? Claro. Y muy importante, Luisa, quiero también enfatizar bastante en esto porque de pronto muchas personas lo saben. Cuando se van a colocar los elementos de protección personal, la parte auditiva, lo que nosotros llamamos protectores auditivos como tal, ¿qué hacen los trabajadores que como no saben, vienen y se colocan los elementos de protección personal o la parte auditiva dentro del área? Entonces están incurriendo ahí en algo que no debe ser así. El protector auditivo debe colocarse antes de ingresar al área. Eso está muy importante. Eso es importante porque como dicen, aquí está el signo de advertencia, dentro es que se coloca en el protector auditivo. Resulta de que eso lo que hace es tomar todo el ambiente, encerrarlo y cubrirlo allí libre de ruido. Entonces, si tú entras a un lugar donde estás con mucho ruido y allí es que te colocas el protector auditivo, estás encerrando el ruido dentro de tus oídos. No todos sabemos ese detalle que es muy importante. Así es, por eso quería traerlo a colación. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuáles de estas condiciones inadecuadas son más frecuentes en el lugar de trabajo y cómo podemos evitarlas? Bueno, las más frecuentes que hemos visto son los trastornos visuales como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador no se cuida mucho sus ojos. ¿Ya? Aunque el empleador le diga, debes tener cierto tipo de protector en el computador, debes trabajar a cierta distancia con el computador, debes chequearte los ojos. Muchas veces hasta le llevan al profesional para que le hagan su chequeo y no puedo, no tengo tiempo. Tengo un trabajo que hacer, no puedo porque eso me quita tiempo. Entonces, una de las condiciones más inadecuadas es la parte, o sea, que llevan a un trastorno visual. También dentro de eso está la parte auditiva, por uno de los puntos de los que estamos hablando, que el hecho de que estés usando el protector auditivo no significa que te estés protegiendo, porque si lo estás utilizando inadecuadamente, nada estás haciendo. Correctamente. Entonces, la parte auditiva también es dentro de las estadísticas, uno de los que más también más frecuentes son. ¿Cuándo y cómo este trabajador sabe que estas condiciones están afectando su salud? Porque puede que pase un rato, ¿no? Y después es cuando ya está un poco más avanzada la condición que se da cuenta que la falta del uso de estos elementos preventivos les está causando un problema de salud y no lo saben. ¿Cuándo y en qué momento pueden saber que eso les está afectando y qué deben hacer? Claro que sí. Aquí este es un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque pasa algo. Esto depende de muchas cosas. El trabajador puede darse cuenta, ¿no? De que está presentando algún tipo de síntomas y manifestarlo a su supervisor o a su jefe de área.
Pero muchas veces de pronto no lo hacen por riesgo a que ese supervisor vaya a tomar represalias de que si de pronto le digo que estoy enfermo, lo más seguro es que de pronto me quiten el trabajo. ¿Ya? Entonces ahí se juegan en cuenta muchas cosas. O sea, el trabajador puede darse cuenta y manifestar, tengo ciertos síntomas, tengo ciertos signos que no me estoy sintiendo bien, y manifestarlo al supervisor. Ahí se puede dar cuenta, 1. 2, también en los chequeos anuales que se hacen, que pues para eso se hacen, ¿no? Para identificar cómo está la condición del trabajador. No solamente es una vez entra, sino también periódicamente cómo se encuentra, porque nosotros siempre no vamos a estar bien. En algún momento de pronto puede ocurrirnos algo, alguna novedad en la parte de salud, que es bueno que siempre esté chequeada. Entonces, una de las formas de saber eso es o que el trabajador se dé cuenta por sus síntomas que tiene, ¿verdad? O de que en esos chequeos anuales uno los identifique, inmediatamente toma uno el proceso a seguir, ¿no? Su chequeo médico, que vaya donde el médico, que lo revise, que le hagan sus controles, ¿ya? Y aún así siempre hacerle seguimiento al trabajador. Eso es muy importante. Hay mucho que cubrir en esta área de salud ocupacional. ¿Podamos hablar un poquito más sobre las áreas anteriormente que estamos hablando de el ambiente de trabajo en sí, las condiciones y cómo podemos evitar algunos de ellos? Por ejemplo, muy importante lo que estaba mencionando sobre la postura. Háblanos un poco de esto y cómo podemos hacer y qué condiciones se deben hacer para evitar problemas con la postura. Claro que sí. Esta, como le digo, es uno de los riesgos más comunes y que todo cargo lo tiene, desde una parte administrativa hasta un cargo de alto riesgo. Ese riesgo siempre va a estar, y es el riesgo ergonómico, porque es la postura, es lo que nosotros realizamos diario y de una forma a veces hasta prolongada. En esta especialidad pues se encuentra una fisioterapeuta, que es la que nos apoya en ese aspecto como tal, con una especie de ejercicios o de, como uno llama, pausas activas que debe hacer el trabajador. ¿Qué son las pausas activas? Pausas activas, su horario laboral, póngale que sea de 8 horas. Dentro de esas 8 horas se tome un tiempo de 5 minutos para realizar una pausa activa. Es algo totalmente diferente al trabajo, ¿ya? Unos ejercicios de estiramiento, ¿ya? Y eso lo apoya mucho la parte de la fisioterapeuta, ¿ya? Le deja como una especie de rutina, se le coloca enfrente de su puesto de trabajo, y que el trabajador puede seguirlo él solito, no necesariamente tiene que estar con otra persona a cargo. Pero eso es muy importante, la parte ergonómica como tal. Por eso se apoya mucho con esa parte de las pausas activas, ya se hacen unos estiramientos, ejercicios. Y que son cosas que la persona, el trabajador puede hacer durante su descanso. Correcto. Inclusive aún sentado dentro de su propio trabajo, no tiene que dejar de trabajar, ¿cierto? Exacto. Para poder tener esas pausas que estás diciendo. Claro, ¿no? Hay varias rutinas. Hay rutinas hasta en grupo que se hacen grupales de todas las empresas, o sea, con toda la empresa, donde se alquila un salón inmenso y ahí mismo se hacen las rutinas para todos los trabajadores. Como hay rutinas que se le puede hacer en unos compañeros de área que son pocos, o como también tú misma lo decías, allí mismo dentro de tu puesto de trabajo puedes pararte, puedes sentarte, y hay muchas rutinas que van dirigidas a eso. Lo importante es prevenir la parte ergonómica. ¿Por qué? Porque eso es una de las cosas que más hacemos, ¿ya? Siempre nos estamos moviendo, siempre nos estamos sentando, y a veces lo hacemos de una forma inadecuada. Y después, ya a largo plazo, es donde llegan los dolores de lumbares, que me duele el cuello, que me duele la pierna, que me duele la espalda, y no sabemos por qué. Pero resulta de que siempre una posición inadecuada por una prolongación de tiempo y por muchos años de trabajo, eso te va a ocasionar en algún momento un desgaste. Claro que y vas a sufrir el dolor. Es correcto. Y es cuando va a llegar. Hay otra parte que mencionaste sobre los del oído, que debe ser individualmente. Sí. Porque no todos podemos usar los mismos aparatitos, ¿no? Exactamente, así es. Sí, hay unos que sí vienen ya, que son estándares, que pues los consigue uno en cualquier almacén donde vendan este tipo de elementos, pero también hay otros que son adecuados a los oídos, que esos son pues ahora mismo los más adecuados, valga la redundancia. Son los más específicos porque son acorde a tus oídos, y entonces te va a tener un nivel de protección un poco mayor, ¿ya? Entonces, esos protectores varían porque de acuerdo al riesgo en el que vas a estar. Así, de acuerdo al riesgo, así tú pues los adquieres y los compras y los usas. ¿Ya? Hay unos que son de copa,
que son los que son más o menos colocados aquí dentro de los oídos. Claro que sí. Hay unos que son de inserción que se colocan dentro de los oídos como unas esponjitas, y los atenuados o pues los acordes a los oídos son los que van directamente ahí. ¿Ya? O sea, en un material de silicona se te van colocando directamente en el oído. Y son personales. Y son personales, y estoy imaginando que de acuerdo a la ocupación se usa el aparatito, de acuerdo a la ocupación, ¿no? De acuerdo a la ocupación, así se usa. Porque el nivel de ruido va a ser diferente de una ocupación a otra, ¿cierto? Exacto, sí. O sea, cada uno de ellos tienen tienen una reducción de decibeles, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que vayas a usar, al área en el que vayas a estar de riesgo, así te vas colocando. Si es uno donde no haya mucho nivel de ruido, puedes usar uno donde los decibeles sean menores, o sea que ahí mismo te indican, esto te reduce tantos decibeles, y así pues ya tú sabes más o menos cuál debes usar. Pero los más adecuados son los acordes a los oídos, claro. Son únicos y todo eso. Claro, porque son individuales, ¿cierto? Son individuales. Perfecto. El ambiente laboral adecuado o idóneo también es muy importante para el trabajador como tal. Que va desde muchas partes, ¿no? Desde la parte de iluminación, que era lo que estábamos hablando, de que las luces sean apropiadas. Mucha luz te va a fatigar y poca luz también te va a afectar, ¿ya? Entonces todos los excesos hacen daño. Entonces eso se hace en estudios y todo donde el lugar que esté ejerciendo el trabajador sea el adecuado para ese. ¿Ya? Eso en cuanto a la luz, lo que es la iluminación. La parte de la temperatura también es importante, de que pues la persona que esté trabajando no vaya a estar sometida a niveles de temperatura altas, donde obviamente no va a tener el mismo rendimiento, ¿no? Si es una temperatura muy baja, también va a tener atrofia muscular, donde no le va a permitir de que no ejerza bien sus funciones, ¿ya? En esa parte. También la parte de las vibraciones, que cuando de pronto estén escribiendo, realizando un tipo de informe, no esté algo en movimiento, porque también es algo que no le va a permitir. Claro. O sea, le va también a tener su afectación tanto en la parte visual como en la parte también de ergonómica. Y en la parte ambiental es muy importante por eso. Se hacen siempre estudios, ¿no? Donde siempre los ingenieros están al pendiente de que el ambiente hasta de lo que uno respira sea lo adecuado. Como obviamente no se está viendo lo que se está ejecutando o lo que estamos investigando, es un poco más difícil. Pero para eso siempre están los estudios que nosotros hacemos en muchos aspectos. ¿Qué pasa? Se le hace a los trabajadores un examen, porque como la mayoría de lo que no vemos lo respiramos, exacto, hacemos una especie de un examen que se llama espirometría, que es para mirar cómo está su capacidad pulmonar al trabajador. Entonces, aquellos trabajadores que estén expuestos a material particulado, que se le llama, o para que me puedan entender más o menos, como aquellas partículas muy, muy mínimas que no se ven, a esos trabajadores cada 3 meses, cada 6 meses, de acuerdo a la exposición que tengan, se les está haciendo este examen para mirar cómo están sus pulmones, ya, porque obviamente pues no sabemos qué tanto están respirando ni qué tanto están. Para eso también se les coloca sus monogafas, ¿ya? Que son unas gafas de seguridad que se les llama, para que también ningún tipo de material de pronto ingrese a sus ojos. Entonces es como tratar de proteger todas las puertas de entrada donde pueden ingresar esos microorganismos. Siempre es a nivel de respiración, a nivel de boca muy, muy rara vez, aunque también puede ser, y también a la parte visual. La parte dérmica también, porque también puede. Entonces siempre se cuida uno de que el trabajador no tenga ningún tipo de lesión en la piel, en las uñas o algo, y si de pronto, si van a entrar a un ambiente que es de pronto contaminante, lo más seguro es que por allí ingresen esas cositas que no vemos, que son esos microorganismos, sí, o sea, y esas bacterias. Correctamente, o sea, que no esté la piel abierta, que no tenga una herida, ¿no? Que no tenga una herida. Muchas veces cuando es así, esto se da más que todo en la parte de los hospitales y eso, en la parte de salud, lo que se hace es que se le sella completamente el área afectada, o sea, la cortadura, lo que tenga el trabajador en ese momento, y encima se coloque un protector, o muchas veces si la lesión es muy grave, sencillamente no puede entrar al área, para tratar de que esa puerta de entrada que tiene allí no pueda ingresar ningún tipo de microorganismo ni de virus. La puerta de entrada de su cuerpo. Exactamente, obviamente. Que son una cortadura, es corta. O cosas como le digo que puede pasar, que es puertas de entrada, los ojos, la nariz, los oídos, la boca, porque siempre están abiertos y pueden ingresar por allí. Entonces siempre tratar de protegerlos y de siempre hacerles un seguimiento
así sea periódico o anual, dependiendo de lo que sea. Me parece excelente, mucha información que nos está dando la doctora Páez Chávez. Estamos muy agradecidos con la presencia y toda la información que nos está compartiendo. Ahora, un poco sobre ti, ¿por qué te gusta esta área de la salud ocupacional? Bueno, yo primero que todo soy profesional de la salud, soy microbióloga clínica y pues siempre lo que tuve claro era que quería ayudar siempre a la comunidad. Siempre me gusta mucho el contacto con la gente, el tratar de mejorarle su calidad de vida con un aporte mío, de algún sentido. Pues me di cuenta de que la salud ocupacional es algo donde uno puede ayudar mucho al trabajador como tal, porque uno le está mejorando su calidad de vida. Bueno, está uno apoyando o haciendo un tipo de involucrándose uno en eso para poder ayudarlo al trabajador. Entonces es muy importante saber de que uno puede mejorar esa calidad de vida del trabajador con un aporte de uno y también hacerle seguimiento. Ese trabajo no es fácil, porque a uno le llaman y le dicen como el inspector o la inspectora que siempre está ahí atrás del trabajador y eso es algo que a nadie le gusta. Ponte el casco, ponte la gorra, ponte los guantes. Entonces siempre uno está como regañando o está detrás del trabajador, ponte esto, ponte lo otro, ya hiciste las pausas activas, que ya hablamos ahorita de eso. Ese elemento de protección personal está mal puesto porque lo tienes así, no está limpio de una forma adecuada. Entonces es un trabajo o es una especialidad que es muy bonita porque, como le digo, uno siempre trata de que el trabajador esté en las condiciones de lo más idóneos posible. Y además de eso es la responsabilidad de uno. Porque cuando uno se especializa, uno tiene una licencia, uno adquiere una licencia en salud ocupacional, que es cuando uno firma y uno se hace responsable de cada trabajador. De ayudar a ese trabajador y estar siempre pendiente. De que no solamente aprendan o tengan la educación y la información que requieren, pero que hagan los seguimientos para evitar, ¿no? Porque se trata de evitar condiciones, de prevenir, exactamente. ¿Qué otra cosa nos quieres agregar sobre ti? ¿Por qué te gusta a ti estar haciendo esto por cuánto tiempo ya? Bueno, ya llevo... Pues con mi especialidad llevo 5 años, pero antes yo comencé a ejercerla porque estaba estudiando mi especialidad, pero ya se me dio la oportunidad de ejercerla y de atender ya pacientes en ese ámbito de salud ocupacional. O sea, más o menos son como 7 años que llevo. Eso es bastante, pero usted es demasiado joven para estar haciendo esto. Me he dedicado mucho al estudio y a pues avanzar en mi parte profesional como tal. Y la verdad no me arrepiento de mi especialidad. Me gusta mucho ayudar a mis trabajadores porque me hago responsable de ellos y es para mí muy importante que su salud esté en buenas condiciones siempre. Entonces, no me arrepiento y si se me diera otra vez la oportunidad, otra vez lo haría. Y eso se nota, porque se nota la pasión y toda la información de querer ayudar en ese aspecto. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero la verdad que tuvimos un tiempo muy importante, muy interesante de compartir con la comunidad. Agradecemos todo lo que haces por la comunidad, por los pacientes, por ayudar a prevenir en el área, por la dedicación al área de la salud ocupacional. Así de que gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Eloisa, por haberme invitado y es un tema muy importante que pues es siempre bueno tenerlo en cuenta y pues a cualquier próxima invitación estaré bienvenida para eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y les veo la próxima semana en otro programa de En Familia.